Consideraciones teóricas. En la actualidad, la medición del flujo es la variable más importante en la operación de una planta. Sin esta medida, el balance de materia, el control de calidad y la operación misma de un proceso continuo serían casi imposibles de realizar. Ludwig Brandt. Ludwig Brandt fue un ingeniero y físico alemán, especializado en la teoría de la aerodinámica, la mecánica de fluidos y el comportamiento mecánico de los materiales. Brandt realizó importantes trabajos pioneros en el campo de la aerodinámica y durante la década de 1920 desarrolló la base matemática que da sustento a los principios fundamentales de la aerodinámica subsónica. En sus estudios identificó la capa límite y elaboró la teoría de la línea sustentadora para alas esbeltas. Destacaron sus trabajos en mecánica de sólidos y estructural, en particular su contribución a la teoría de la torsión mecánica, la teoría de membranas, la capacidad portante de los terrenos y sus aplicaciones al diseño de cimentaciones, además de sus aportaciones a la teoría de la plasticidad y el número de Brandt. Tubo de Brandt. El tubo de Brandt es un instrumento desarrollado para medir la velocidad de un fluido en un punto fundamentado en la ecuación de Bernoulli. Combina un tubo de Pitot y un tubo piezométrico para medir la presión dinámica. La idea de Ludwig Brandt fue la de combinar en un solo instrumento un tubo de Pitot y un tubo piezométrico. El tubo de Pitot mide la presión total, el tubo piezométrico mide la presión estática y el tubo de Brandt mide la diferencia de las dos, que es la presión dinámica. Procedimiento de construcción del tubo de Brandt. Generalidades. El medidor primario tipo Pitot está compuesto básicamente de dos tubos, uno de los cuales capta la carga de impacto a alta presión y el otro tubo capta la carga de presión a baja presión. De la diferencia entre la carga de impacto y la carga de presión se obtiene la carga dinámica. Esta diferencia de presiones se logrará observar en la diferencia de alturas que presente el líquido de la manguera. En este caso será agua. A continuación se presentará la lista de materiales que se van a utilizar para su construcción. Materiales: 40 centímetros de tubo de cobre flexible de 1/4 de pulgada, 30 centímetros de tubo de cobre flexible de 1/8 de pulgada, manguera de nivel de 3/16 de pulgada, broca de 9/64 y de 3/32 y plastilina epóxica. A continuación les voy a hablar de la construcción del tubo de Brandt. Primero, con la broca de 3/32 se perforará el tubo en uno de los extremos, haciendo dos agujeros por el cual entrará la presión estática. Esta parte la tomaremos como la punta del tubo de Brandt. Después se hace una pequeña abertura en el tubo, a la mitad del tubo como lo muestra la figura, con la broca de 9/32, tratando de hacerla lo suficientemente grande para que pueda entrar el tubo de cobre de menor diámetro. Una vez adentro el tubo se le puede dar forma doblándolo desde la punta del tubo a una distancia de 12 centímetros, con un ángulo de 90 grados, y a su vez de manera horizontal, opuesto, se le dio otro doblez de 90 grados, a una distancia de 12 centímetros desde el otro extremo del tubo, quedando de la siguiente forma. Lo siguiente es cubrir mediante plastilina epóxica las partes como la punta de la entrada del fluido y la parte en donde sale el tubo de menor diámetro del mayor, para así evitar la pérdida de presiones en ambos tubos, quedando de la siguiente forma. ¿Qué tal? Yo soy Nemesio y les voy a explicar el método de operación para realizar la prueba del tubo de Brandt en un túnel de viento. Con esto obtendremos los valores de la diferencia de alturas del fluido manométrico, en este caso el agua, y también obtendremos la velocidad medida por el tubo de viento. Primero conectaremos el tubo de viento a la red eléctrica. Después ubicaremos que el control del rióstato se encuentre a 0. Después de esto, introducimos el tubo de Brandt en el área de trabajo, con la sección de estancamiento opuesta a la corriente del viento.
Y tenemos que mantener el manómetro diferencial del tubo de Pram sin movimiento para facilitar las mediciones. Aumentamos el valor del rióstato hasta que el tubo piezométrico marque una velocidad de 8 metros. Después, medimos la diferencia de alturas en el manómetro diferencial del tubo de Pram. Después continuamos con las lecturas a velocidad de 8 metros por segundo, 10, 12, 13, 14, 15, 16 y 16.5 metros por segundo. Y registramos los datos en una tabla. Al terminar de tomar todas las lecturas, bajar lentamente hasta posicionar el nivel del líquido manométrico a 0 y apagar el motor. Después de haber llevado a cabo la prueba de Pram, se obtuvieron los datos que se muestran en la pantalla. Sin embargo, solo utilizaremos la primera lectura para llevar a cabo el ejemplo de análisis de resultados. En la figura que se muestra en la pantalla se presenta un diagrama del tubo de Pram introducido en una corriente de fluido, que en nuestro caso fue el área de trabajo del túnel de viento. El tubo de Pram está conectado a un manómetro diferencial, cuyo líquido manométrico que utilizamos fue el agua. Hay que recordar que al introducir el tubo de Pram en la corriente se produce una perturbación, la cual se traduce en la formación de un punto de estancamiento en el punto S, en el cual la velocidad es igual a 0. Teniendo esto en cuenta, podemos calcular la primera variable, que es la velocidad medida con el tubo de Pram, en el cual utilizaremos la ecuación de la energía entre 1 y S. Si se despreza la diferencia de alturas entre Z1 y ZS, nos queda la ecuación de la energía de la siguiente manera. Ya que no contamos con los datos de la diferencia de presiones PS menos P1, la podemos determinar a través de la ecuación de manometría, yendo desde el punto S hasta el punto 1 por el interior del manómetro, estando tanto el fluido principal como el líquido manométrico en reposo. Así tenemos la siguiente ecuación. Y sustituyendo, podemos calcular que la lectura 1 es igual a esta velocidad. La siguiente variable que se va a calcular es el número de Reynolds. Recordemos que el número de Reynolds nos sirve para saber si el fluido se comporta de manera laminar o de manera turbulenta. Debido a que el área de trabajo no es circular, tenemos que utilizar la ecuación de radio hidráulico. Para ello necesitamos el área de trabajo y el perímetro del área de trabajo, el cual se sustituye en la siguiente ecuación. R es igual al área sobre el perímetro mojado y el radio es igual al diámetro sobre 4. Entonces diámetro será igual a 4 veces R. Y sustituyendo esto en la ecuación de Reynolds, tenemos que Reynolds es igual a la velocidad por 4 veces R sobre la viscosidad cinemática del aire a 20 grados centígrados. Sustituyendo los datos, obtenemos que el número de Reynolds para la primera lectura es igual a 169.006.6225. La siguiente variable a calcular será el factor de corrección. Este nos sirve para determinar si la velocidad V1 obtenida del instrumento de medición del túnel de viento coincide con las que se obtienen a partir de los datos recolectados en el manómetro de presión diferencial. La ecuación correctiva es V1 es igual al factor de corrección multiplicado por la velocidad 1 teórica. Y despejándose, tenemos la siguiente ecuación. Para la lectura 1, obtenemos un factor de corrección igual a 1.98. La última variable a calcular es el caudal en el túnel de viento,
que se obtiene a partir de la ecuación de continuidad. Caudal es igual a velocidad por área. Para la primera lectura tenemos que el caudal es igual a 0.69 metros cúbicos sobre segundo. Y finalmente, con todas estas variables, obtenemos el siguiente cuadro de resultados. Como se puede observar en la figura de la izquierda, la velocidad calculada fue mayor que la velocidad obtenida por el equipo, a excepción de la primera lectura, la cual fue de aproximadamente 50% menos que la obtenida por el equipo. Por otro lado, en la figura de la derecha se muestra la variación de la diferencia de altura del líquido manométrico respecto a la velocidad del aire tanto para la velocidad calibrada como para la calculada. Se puede observar que en ambas líneas la tendencia es el aumento de la diferencia de alturas en el manómetro diferencial. Conforme aumenta la velocidad del aire, la diferencia también aumenta. Sin embargo, para la velocidad calculada con el tubo de Pran, parece ser que se requiere un mayor aumento en la velocidad para que exista un aumento en la diferencia de alturas en comparación con la velocidad obtenida en el banco de pruebas. Esta diferencia podría deberse a que el tubo de Pran no se mantuvo completamente horizontal durante la prueba, sino que estaba inclinado al llevarla a cabo, con lo cual la velocidad de estancamiento podría haber sido distinta de cero. Para poder controlar estas irregularidades se calcula el coeficiente de corrección. En la figura se muestra este factor en función al número de Reynolds. En general, el factor de corrección se mantiene entre 0.67 y 0.74, a excepción de la primera lectura en la que se obtuvo un coeficiente de 1.98, lo cual sale del rango permisible de C, entre 0.01 y 1.03. Un valor de C igual a 1 significa que el tubo de Pran se ha colocado paralelo a las líneas de corriente. Por lo tanto, si descartamos la primera lectura, de la cual no es posible confiar, tendríamos un coeficiente de corrección entre 0.6 y 0.75 para nuestro tubo. Finalmente, para la figura de la derecha se muestra cómo el caudal aumenta conforme aumenta la velocidad del aire, lo cual muestra una relación lineal positiva. Con los datos obtenidos podemos concluir que el tubo de Pran que construimos es funcional en un rango del 60 al 75% para velocidades iguales o mayores a 10 metros sobre segundo, por lo cual al utilizarlo deberá tomarse en consideración el coeficiente de corrección. Sin embargo, es necesario que realicemos una o un par de veces más la prueba para que podamos determinar C con una mayor confiabilidad, ya que solo realizamos una vez la prueba. Gracias por su atención.